Bien, el 29.7 dice lo siguiente. La corriente en un alambre largo y recto, ¿ok? Aquí ya viene un primer dato, ¿verdad? Un alambre largo y recto. Se muestra una figura, va hacia arriba y se incrementa de forma constante. Entonces, aquí hay otro dato, se incrementa de forma constante a razón de I de T. Entonces, fíjense los datos que le están dando. Un alambre largo y recto, un alambre infinito, incrementa la corriente, ¿verdad? Y lo hace de esta forma. Entonces, piden para ese momento, ¿verdad? El momento en el instante en que la corriente tiene un valor I. Este problema es inicialmente algebraico. Y ya después la última pregunta, pues, pide un valor. Entonces dice, pues en el instante en que la corriente I, calcular el campo magnético a una distancia R, ¿verdad? ¿Cuál es el flujo diferencial en este pequeño diferencial de área? Y después, ¿cuál es el flujo total a través de toda la espiral rectangular, diríamos? Y entonces, ¿cuál es la fe inducida en toda esa espiral? ¿Ok? Entonces, veamos la solución. Tenemos nuestro conductor, ¿ok? La distancia de R al diferencial este que está aquí. Este diferencial tiene ancho de R, ¿ok? En una parte de la espiral está a una distancia A y la otra está a una distancia B. Entonces, como sabemos que tenemos este conductor largo y recto, pues el campo magnético que genera ese conductor largo y recto es esto que está aquí. Mu sub 0 por I entre 2 pi R. Y por regla de la mano derecha, el campo magnético entra. ¿Ok? Entonces la corriente va hacia arriba, el pulgar va hacia arriba y las líneas de campo entran en el lado donde está la espiral. ¿Ok? Entonces, bien, esa sería la primera parte. La segunda pide calcular este diferencial de flujo a través de pues, este diferencial de área. Entonces vamos a tomar que el campo magnético y ese diferencial de área pues son paralelos. Recuerden que el vector área ustedes lo definen, ¿no? Entonces para simplificar y no estar arrastrando negativos, pues decimos que los dos son paralelos, o sea, que los dos van hacia adentro del plano. Okay, bueno, que el vector área también va hacia adentro del plano según la referencia del campo magnético. Entonces, pues bien, si los dos son paralelos, entonces tenemos que el producto punto se convierte en esto que está aquí, ¿verdad? Y este de A, este diferencial de área, pues es L por el ancho de este rectángulo, de esta parte sombreada. Ok, el área es el área de digamos, esta parte sombreada, este rectángulo que se forma aquí, pues el rectángulo es ancho por largo, ¿no? Entonces aquí está el largo y aquí está el ancho. Y entonces pues nos queda que este es el diferencial de flujo para esa área sombreada. M sub 0 por I entre 2 pi R L de R. Ok, si ya tenemos el diferencial, ahora calculemos el flujo a través de toda la espira. Ok, entonces fíjense que lo que definimos anteriormente es un flujo a través de esta diferencial, ok, de área, dada sobre todo por el diferencial de la anchura. Entonces tendremos que hacer un barrido tendríamos que hacer suma de diferenciales iguales a lo largo de toda la espira. Entonces tenemos que hacer una sumatoria desde este lado de la espira hasta este lado de la espira. ¿Ok? Entonces, pues lo que tenemos es una integral. Una integral para calcular ese flujo total, pues es la integral de A, de donde está este lado de la espira, hasta este otro lado de la espira. Hacemos un barrido, una suma de áreas similares. Entonces vamos de A a B. ¿Okay? De A a B, metemos la integral. Lo único que pues afecta a la integral es este R, lo demás es una constante para la integral, sale de la integral. Y entonces pues resolvemos. La integral de 1 sobre R es un logaritmo. ¿Okay? Una vez evaluado ese logaritmo, en los límites de la integral, pues nos queda el logaritmo de B menos logaritmo de A. Y por propiedad de los logaritmos, pues una resta de logaritmo es lo mismo que el logaritmo de la división. ¿Okay?
Entonces, pues nos queda que el flujo tiene esta forma, mi sub 0 por I por L entre 2pi por logaritmo de B sobre A. ¿Ok? Ahora, en la parte D nos piden la FEM inducida. ¿Cuánto es la FEM inducida? Vale, entonces ley de Faraday. FEM inducida es menos la variación temporal del flujo magnético. ¿Ok? Entonces, pues derivamos esta ecuación que acabamos de obtener aquí, ¿verdad? Y lo único que se ve afectado por la derivada es la corriente, porque mu sub 0, 2pi L y logaritmo de B sobre A son constantes. O sea, L y logaritmo de B sobre A son valores geométricos. B y A son valores geométricos. L es un valor geométrico. Mu sub 0 entre 2pi es una constante. Entonces, lo único que se ve afectado es la corriente. Y de hecho, pues eso es lo que nos habían dicho al inicio. Es una corriente que está aumentando, está incrementando de la forma de I de T. Entonces, pues llegamos, derivamos esa ecuación que está aquí, pero entonces lo único que nos queda es pues, que todo lo demás es constante y de I de T, ¿verdad? Porque la derivada solo afecta de I de T. Ahora, esto es negativo, todo lo demás son constantes que son positivas y el de I de T es positivo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos que la FEM inducida es negativa. ¿Ok? Negativa. Y entonces, si nos vamos a la espira, ¿verdad? Entonces, el pulgar va hacia adentro, ¿ok? El pulgar va hacia adentro, pero recuerden que los dedos indican FEM positiva, pero nos dijeron que es negativa. O sea, FEM positiva iría en este sentido, pero como nos dijeron que el valor es negativo, pues entonces va en sentido antihorario. ¿Ok? Va en sentido antihorario, porque al ser negativa va en contra del sentido de los dedos. ¿Ok? Entonces, de nuevo, el pulgar, vector área, va hacia abajo. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa si nosotros hubiéramos escogido el vector área hacia afuera? ¿Ok? Si hubiéramos escogido el vector área hacia afuera, pues lo primero que varía es esto que está aquí. ¿Verdad? Tendríamos un negativo de este lado. Si escogemos el vector área hacia afuera, entonces son antiparalelos el vector, el campo magnético y el vector área. Entonces aquí aparece un negativo. ¿Ok? Quiere decir que aquí aparecería un negativo. ¿Ok? Seguimos con el resto. Quiere decir pues que aquí aparece un negativo, aquí hay un negativo y quiere decir que aquí hay un negativo. ¿Ok? O sea, el flujo total sería negativo, ¿no? Porque tenemos que el área va en contra del campo magnético. Entonces, un flujo negativo. Y si aplicamos la ley de Faraday, pues entonces negativo con el negativo que va aquí daría positivo. ¿Ok? Entonces quiere decir que la FEM es positiva. El valor de la FEM es positivo porque todos estos términos son positivos. Entonces, si nos vamos a la espira, ¿ok? El vector área va para afuera. ¿Ok? Y entonces fíjense que vuelve a ser antihorario. La FEM tendría el sentido antihorario. ¿Ok? Haría un val porque como el valor nos da positivo, tiene que ir con el mismo sentido de los dedos. Entonces, el vector área va para afuera y la FEM va en sentido antihorario. Entonces, como se dan cuenta, pues el hecho de que se escoja un vector área hacia afuera o hacia adentro, o sea, paralelo o antiparalelo al campo magnético, pues tiene que llegar exactamente al mismo resultado. ¿Ok? Entonces, bueno, manteniendo lo que traíamos, ¿verdad? Tenemos entonces que, pues, según lo que se definió al inicio, el vector área, el vector campo magnético en la misma dirección. Entonces, pues, lo que tenemos es que la FEM es negativa, ¿verdad? Vector área, vector campo magnético en la misma dirección, entonces, pues, nos queda este resultado.
Ahora, la última parte nos pide, pues, que calcule la magnitud de la FEM con los datos que nos dan. Entonces, pues, sí, sustituimos todos los valores. Ok, en mi sub 0, 2pi, ¿verdad? El L, el logaritmo de tal, tal. O sea, el B y el A nos lo dan en centímetros, porque como estamos dividiendo los valores que tienen las mismas unidades, pues no hay que cambiarlo a metros. No hay que cambiarlo a metros. Y el de I de T, pues nos lo dan, que es 9,60 amperios por segundo. Papá, y entonces tenemos este valor de FEM inducida. ¿Ok? Entonces, pues así quedaría el 29